Hace un momento que cuando ingresaba acá a Desamparado, donde funciona la Casa de la Literatura, al descender las escaleras me imaginaba bajando a José María Eguren, caminando para tomar el tren que lo llevara hasta San Mateo y de ahí a Chuquitanta, yendo y viniendo seguramente, y evidentemente estamos ante una estampa bastante egureniana, por decirlo menos. Y por eso me alegra de estar acá en esta suerte de ruta de José María Eguren. Vamos a tocar la canción y la torre, que alude a la canción de las figuras y a la torre de los alucinados. El primero pertenece obviamente a José María Eguren y el segundo pertenece al poeta Alejandro Romualdo. En 1916, José María Eguren abría para los amantes de las bellas letras su hermoso libro de poemas, La canción de las figuras. Y en 1949, el noble poeta Alejandro Romualdo obtenía el Premio Nacional de Poesía con su fino poemario, La torre de los alucinados. Ambos libros, distanciados por 33 años, revelaron en sus momentos el inicio y continuación de una nueva tradición poética, el simbolismo. Este género, iniciado a fines del XIX en Francia, instalado en el Perú a inicios del siglo XX, permitió que las letras peruanas ingresaran por derecho propio a una nueva forma de la enunciación poética, la nini metáfora, cargada de ambigüedad semántica, donde las variaciones de sentido permiten diversidad de lecturas, hecho que potencia mediante la figuración de la realidad la seducción de un lector deseoso de hallar las revelaciones que sólo la poesía puede entregar con relación a cómo el ser humano entiende, padece y siente el mundo y sus relaciones de los más diversas y complejas. Disculpe, pero estoy acá sencillamente por Eguren, porque tengo un problema en los ojos que por momentos se me nubla y estoy haciendo un esfuerzo bastante grande para poder dar lectura a este texto. El simbolismo como una tendencia poética. En 1886, José Morreas, griego de nacimiento y francés por adopción, publicaba en París el manifiesto simbolista en el diario Le Figaro del 18 de septiembre de 1886, donde luego de cuestionar la expresión parnasiana propia del modernismo, afirmaba que la nueva escuela, la simbólica, se declaraba como, cito, enemiga de la enseñanza, la declamación, la falsa sensibilidad, la descripción objetiva. Fin de cita. Ello, sin embargo, no quería decir que a partir de lo expuesto por Morreas se iniciara la experiencia simbólica. El simbolismo en sí tuvo su partida de nacimiento en Las Flores del Mal, aquí coincido con Gilles Chanté, donde Charles Baudelaire, luego de reflexionar sobre la correspondencia entre lo sensible y lo espiritual, entregó como parte de Las Flores el poema Bendiciones. Aquí es un extenso poema, no voy a dar lectura porque tomaría mucho tiempo. Aquí el poeta logró modificar el curso de la palabra bendición en tanto expresión salvífica del ser humano que logra la amistad completa con Dios por el de rechazo al acto contemplativo a un ser divino y dar paso a una nueva significación cargada de ambigüedades, utilizando como recurso estilístico el sentido profano de quien ha perdido la inocencia desde el origen de la vida humana. El poema, obviamente, por la multiplicidad de imágenes comparativas
y las prefiguraciones filosóficas que contiene, tuvo una extraordinaria influencia tanto en la experiencia literaria como en las diversas formas racionales propias de la llamada ciencia del hombre o simplemente las humanidades. Otros poetas franceses, como Arthur Rimbaud por Verlaine, o en la narrativa, como es el caso de Edgar Allan Poe, dieron forma a la enunciación y discurso simbólico, permitiendo que Morrea finalmente conceptualizara el célebre manifiesto. Sin embargo, y en el plano del debate, es posible afirmar que el poeta más caracterizado de la estética simbólica fue Verlaine, quien elaboró un ensayo sobre esta nueva tendencia poética y presentó la primera colección de textos representativos hacia 1884 bajo el título Los poetas malditos. Tristan Zendy, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Marceline Desbordes de Belmont, Auguste Villiers de Isle, cuya expresión plástica quedó registrada en el célebre cuadro de Henri Fantin-Latour. La presencia de la escuela simbólica en calidad de negación de la metáfora parnasiana, del realismo naturalista y del romanticismo clásico, prefiguró una nueva forma de la enunciación romántica, como fue de alguna manera el culto a la imaginación, a lo fantástico, a la palabra en sí misma, en tanto que abandona el sentido decorativo de la expresión para dar paso a una nueva semántica. Así, el simbolismo trazó nuevas líneas poéticas, la metafísica y la hermética. Veamos ahora el simbolismo en el Perú. La presencia y desarrollo de la tendencia simbólica en el Perú obedeció al surgimiento de una nueva realidad cultural impulsada por la migración europea en el siglo XIX. Entre 1836 y 1926 tuvo lugar en el Perú un intenso movimiento de inmigrantes provenientes de Italia, Francia, España, Inglaterra, Alemania y otras naciones europeas, además del desplazamiento de japoneses, Okinawa y chinos Macao, cuyos hijos asumieron los valores de la cultura criolla. Una de las características que trajo esta inmigración, además, fue la educativa. Se instalaron instituciones donde se dictaban clases de historia, geografía y arte en el idioma nacional de cada grupo inmigrante, surgiendo así el denominativo de colonia para caracterizarlos: verbigracia, colonia italiana, colonia francesa, inglesa, japonesa, etc. Al mismo tiempo, permitió que se trasladaran a Lima profesores originarios de cada uno de estos países. En esta situación, la colonia francesa, por razones económicas y militares, explotación del guano de las islas por commodities franceses y la misión militar encargada de reestructurar la Academia del Ejército, resultó la segunda más numerosa, pero la más influyente. Es probable que los nacionales franceses o sus descendientes criollos, durante las célebres tertulias limeñas o en el natural espacio universitario sanmarquino, hayan sido quienes transfirieran a la dinámica literaria los textos del simbolismo francés. Tanto Ricardo Palma como Manuel González Prada, los románticos como Carlos Augusto Salaverry o Arnaldo Márquez, entre muchos, mostraban su admiración por las nuevas letras francesas. En la capital del Perú, Lima, se vivía pues el cosmopolitismo que en el decir de José Carlos Mariátegui resultó una etapa del proceso de la literatura. El impacto cultural francés a fines del siglo XIX y los primeros lustros del XX, abonado por la fortaleza espiritual e intelectual de la enciclopedia desde los tiempos preindependentistas que el Mercurio Peruano y la Universidad Mayor de San Marcos de Lima se encargaron de difundir, fue realmente notable. El año que José María Eguren nacía, 1872, había tenido lugar la exposición francesa en Lima. Igualmente, se inauguraban plazas y monumentos en homenaje a Francia y se adoptaba el aspecto de la urbanística parisina del boulevard para el trazado de calles y avenidas. No obstante esta impronta cultural,
Las letras poéticas peruanas se desplazaban por el camino del romanticismo y sobre todo por una novedad latinoamericana llamada modernismo, preludiado por Manuel González Prada y logrado continentalmente por Rubén Darío, Manuel Gutiérrez Nájera, José Santos Chocano, José Martí, Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Rising, y en España por los integrantes de la generación del 98. Es probable que a fines del siglo XIX, inicios del XX, al influjo de la difusión de la nueva poesía francesa en Lima, en el contexto del cosmopolitismo citarino y predominio modernista, José María Eguren leyera en el manifiesto simbolista aquello que José Borreas escribiera, cito: la poesía simbolista busca vestir la idea de una forma sensible, que no obstante no sería por su propio objeto, sino que al servir para expresar la idea permaneciera sujeta. Fin de cita. E igualmente degustar el poema Correspondance de Baudelaire, verdadera proclama simbolista, y sobre todo la consumación estética de esta tendencia poética, como fue el casi hermetismo de Verlaine, o las tensiones semánticas y de ruptura del espacio clásico que generara Stéphane Mallarmé. Sin embargo, la publicación de Simbólica en 1911, libro de poemas que sin duda alguna expresó la ortodoxia de Eguren respecto a la estética simbólica francesa, constituyó la puesta en valor de una nueva forma de representarla y la inauguración del evento literario que ponía en cuestión el predominio modernista. Manuel Beltroán, amigo del poeta, eminente profesor de la Facultad de Letras de San Marcos, señaló, cito: la poesía egureniana, aunque catalogada en el simbolismo novecentista por sus rasgos y procedimientos formales, constituye un arte simbolista sui generis, totalmente nuevo en nuestras letras, así como en el Parnaso latinoamericano. Fin de cita. Esta expresión de Beltroán no hacía más que confirmar lo advertido por Pedro Zulín en la selección de poemas de José María Eguren que publicara en 1924 con estudio introductorio de Enrique Bustamante y Balibán, y los comentarios vertidos por Abraham Valdelomar en 1916 al incluir la poema La canción de las figuras, Esta expresión de Beltroán no hacía más que confirmar lo advertido por Pedro Zulén en la selección de poemas de José María Eguren que publicara en 1924 con estudio introductorio de Enrique Bustamante y Balibán, y los comentarios vertidos por Abraham Valdelomar en 1916 al incluir poemas de la canción de las figuras en su revista Colónida. En 1920, el crítico norteamericano Isaac Goldberg, en Studies in Spanish American Literature, ubicaba a Eguren entre las grandes personalidades de la poesía continental. Asimismo, José Carlos Mariátegui, en diversos números de la revista Mauta, y sobre todo en el hermoso y enjundioso ensayo que incluyera en su obra cimera 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana en 1928, recogió todos estos comentarios y advirtió sobre la originalidad del simbolismo de Eguren y lo refirió como una etapa del proceso de la literatura bajo el concepto literatura cosmopolita. No obstante el entusiasmo que despertó José María Eguren, el desarrollo de la poesía simbolista quedó trunco. Los movimientos de vanguardia y neovanguardia, la impronta del paradigmático y genial Vallejo por inercia intelectual, pondrían en posición suspendida a esta rica y sugestiva experiencia poética como fue el simbolismo y su mentor José María Eguren. De la canción de las figuras a la torre de los alucinados. Simbólicas, poemario publicado por José María Eguren en 1911, bien puede considerarse arte poética de la tendencia simbolista, y la canción de las figuras, editada en 1916, su mayor logro y singularidad estética.
Y es que en la canción de las figuras, Eguren logró poner de manifiesto su distanciamiento respecto al simbolismo francés, especialmente en la configuración de la tradición literaria y el resultado de esta. Los simbolistas franceses se vincularon entre sí por la naturaleza anticlásica de sus versos, su reacción vital contra toda forma de academicismo y rechazo a las formas burguesas que la sociedad francesa adoptaba, tanto que se autodenominaron los poetas malditos. Eguren, en cambio, no fue un maldito, sino un poeta calificado por Mariátegui como poeta puro, que usó el símbolo en su atributo conceptual, donde la palabra pierda su carácter denominativo y predicativo y se convierte por la destreza del poeta en componente de comparación y contemplación a sí misma y subsecuentemente en palabra figurativa. Esta operación poética de Eguren quizá provenga de su predilección plástica, la pintura, al utilizar elementos de la realidad, abstraerse de ella y en actitud estética generar una nueva imagen existente pero no dominante de lo que en sí es verbigracia. Ver respira de la ola marina, el desplazamiento del agua, abstraerse de la forma que se ve para interesarse solo en la coloración y matices de la espuma marina en tanto calidad representativa de la realidad interior del poeta. Los poemas agrupados en la canción de las figuras, estudiados ampliamente por la comunidad académica nacional e internacional, representan, al igual que simbólicas, toda una reconfiguración del lenguaje artístico en su acepción simbólica. No se trata de metonimia, sino de cambios de estatus de la denominación y connotación, por tanto, de vocaciones emotivas, de valor extrasemántico. Los poemas de la niña de la lámpara azul, los ángeles tranquilos, las candelas, el caballo, el dios cansado, los delfines, nubes de antaño, las puertas, etc., así lo demuestran. Por los acontecimientos políticos y literarios habidos en el Perú de los años 30 del pasado siglo, el simbolismo se quedó con Eguren. La proscripción de los 7 ensayos, el silenciamiento de la obra de Vallejo, el desarrollo de la vanguardia primero y neovanguardia después, detuvieron el impulso estético del simbolismo en las letras peruanas. Sin embargo, los estudios a la poesía de Eguren y la difusión de sus poemas continuaron, no obstante la presencia de nuevas líneas de pensamiento en la crítica literaria de la época. En una situación con estas características, en 1949, los miembros del Jurado Nacional de Poesía, constituido por Manuel Beltroá, vinculado a Eguren por amistad y estudioso de su obra, Aurelio Miro Quesada Sosa y Luis Jaime Cisneros, proclamaron ganador por unanimidad al poemario La Torre de los Alucinados del joven y desconocido poeta trujillano Alejandro Romualdo Valle, de 22 años de edad, relegando al segundo lugar La Máscara del que duerme de Sebastián Salazar Bondi, consagrado poeta que a la fecha del concurso había publicado más de 10 poemarios. La publicación de La Torre de los Alucinados por el Ministerio de Educación Pública en 1951 descubrió al Perú un poeta que dominaba la semántica y las formas clásicas de escribir poemas, que poseía oficio y talento para tratar a las palabras, tanto que en su poetizar el sentido de la escritura se orientaba más allá del signo lingüístico, en particular cuando éste adquiere doble, triple o múltiples sentidos. Estábamos, pues, ante un poeta simbólico. Romualdo, en la época que obtuvo el Premio Nacional de Poesía, estudiaba pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes y Literatura en la Facultad de Letras de San Marcos. La vocación por la pintura y literatura lo ubicaba, pues, en el mismo camino que había transitado Eguren. No es de extrañar, por tanto, que utilizara el símbolo como recurso literario para definir el sentido de su expresividad y comunicabilidad. Además, él, como Eguren, al contemplar la realidad,
sabían extraer conclusiones sobre ella, no en tanto copiarla en función de algún suceso, sino en proponer una nueva estructura de carácter multidimensional. Sin embargo, el simbolismo de Romualdo, expuesto en la Torre de los Alucinados, por la naturaleza de su enunciación poética propia de un mundo interior que busca eslabonarse con la cadena de elementos del discurso humano, se mostraba distinto de la propuesta de Guren de la canción de las figuras, cuyo destino frisaba con el hermetismo. Al comentar el poema Peregrín, cazador de figuras, Estuardo Núñez, amigo y contertulio de Guren, caracterizó a este protagonista como una, cito, personificación egureniana del genio y dibujo pintura, fin de cita. Una evocación de carácter fantasmal sobre el latir estético que hace posible la creación plástica que luego se transforma en poema, cito. En el mirador de la fantasía, al brillar del perfume, tembloroso de armonía, en la noche que llamas consume, cuando duerme lana de implume, los órficos insectos se abruman y luciérnagas fuman, cuando lucen los sílficos galeones en torcho y vuelan mariposas de corcho, o los rubios vampiros cesean, o las figuras jorobas campean, por la noche de los matices, de ojos muertos y largas narices, en el mirador distante por las llanuras, peregrín, cazador de figuras, con ojos de diamante, mira desde las ciegas alturas. Fin. En Romualdo, el poema Homenaje al Rey, el personaje que hace posible la creación plástica y el poema no es inventado, sino realmente existente, y escribe, cito, este es Clodín, amarillo y fúnebre muñeco, tirado en un rincón sonríe para siempre, el hilo del amor y la burla lo sostiene, y apenas un broquel de telarañas lo humilla y lo defiende. Solo su esqueleto de acerrín es eterno, como el triste redentor de los pájaros, el tonto Cristo de las sementeras. Este es Clodín, el trompo y la cereza, el enano rampante, el que madruga para sufrir. Helo aquí, enamorado, inofensivo y desolado, como una mano de mendigo. Fin de cita. Peregrín, morador de la canción de las figuras, y Clodín, habitante de la Torre de los Alucinados, aparecen como objetos amplios y precisos de una acción simbólica semejante por la retórica, pero distinta por la significación. En otras palabras, Peregrín inventado y Clodín representado, semejanza y distanciamiento de dos poetas representativos del simbolismo en las letras peruanas. Antonio Cornejo Polar, al referirse al carácter de la torre, señaló que, cito, del simbolismo y de la reflexión crítica que lo acompaña, en especial de la idea del poema como heterocosmos, esto es, objeto autosuficiente, estructura lingüística completa en sí misma, devino la certidumbre de que el lenguaje poético se definía por la carencia de referente. Fin de cita. Este simbolismo utilizado por Romualdo, a diferencia de Guren, donde la evocación muestra momentos íntimos de su contemplación a la vida y la naturaleza, le permitió a él desarrollar una experiencia literaria donde, como advierte el crítico italiano Antonio Meli, cito, se percibe una vocación segura para buscar un camino propio, una expresión inconfundible. El punto de referencia más firme en esta época es el mundo de la infancia. No se trata de una evocación anecdótica, sino de una operación rigurosa de profundización, de búsqueda de las raíces. Fin de cita. Evidentemente, Romualdo con la Torre de los Alucinados reponía en la tradición poética del Perú la tendencia simbólica que José María Eguren había inaugurado, que interpretaba en profundidad a los arquetipos franceses que lo habían generado, pero agregando elementos nuevos al mundo de la significación
significaciones y referencias mediante la palabra. Hoy, la canción de las figuras y la torre de los alucinados nos invitan a recuperar la belleza en su sentido más profundo. Cuando tenemos al frente una escultura, un cuadro, un poema o una pieza musical, se percibe en el alma una emoción íntima, una sensación de alegría, es decir, percibir que ante nosotros no hay solo materia, un pedazo de mármol o de bronce, una tela pintada, un conjunto de letras o un cúmulo de sonidos, sino algo más grande, algo que habla, capaz de tocar la fibra más íntima de nuestro sentir, de comunicar un mensaje, de elevar el alma. Una obra de arte es el fruto de la capacidad creativa del ser humano, de aquel que se interroga ante la realidad visible, que intenta descubrir su sentido profundo y comunicarlo a través del lenguaje de la forma, de los colores, de los sonidos. El arte es, pues, capaz de expresar y hacer visible la necesidad del ser humano de ir más allá de lo que ve, manifiesta la sed y la búsqueda de lo infinito. Aún más, es como una puerta abierta hacia lo infinito, hacia una belleza y una verdad que van más allá de lo cotidiano. Y una obra de arte, por tanto, puede abrir los ojos de la mente y del corazón, impulsarnos hacia lo alto. Si entendemos al arte, a la poesía, en esta dimensión, José María Eguren habrá sido entendido en profundidad. Tal es el mayor homenaje que le podemos tributar. Gracias.